El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, el Evangelio del capítulo 20 de San Juan, que la liturgia de nuestra iglesia nos propone para este domingo de Pentecostés, para esta presencia del Espíritu que es enviado por el Hijo y el Padre desde el cielo para nosotros, su iglesia, sus discípulos, nos trae a nuestra memoria ese hermoso momento en que Cristo resucitado, soplando sobre sus apóstoles, les comunica, les transmite el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el texto de hoy nos dice que el Espíritu Santo brota de Cristo resucitado y es comunicado por Cristo resucitado al seno de los apóstoles. Tienen que pasar, sí, 50 días después de este momento en que el Señor les da el Espíritu, para que en este día de Pentecostés, palabra que exactamente significa 50 días después de la resurrección, los apóstoles que ya habían sido avisados por Jesús antes de su ascensión a los cielos, reunidos, como dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en oración y bajo el presidio también de la Madre del Señor, en torno a ella, estaban esperando el cumplimiento de la venida del Espíritu sobre sus corazones. Y 50 días después reciben la fuerza del Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo, la energía del Espíritu Santo. Y ese Espíritu penetra los corazones de los discípulos, de los apóstoles, y a partir de ese momento nace la iglesia del Señor. Salen, abren las puertas donde estaban encerrados. Como dice el Evangelio, así estaban ellos encerrados. Pero 50 días después se abren esas puertas, salen de sus encierros, de sus miedos, y salen a proclamar a todos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu. Y así esto ha sucedido a lo largo de estos más de 20 siglos de la vida de nosotros como iglesia del Señor.
Es el Espíritu el que nos da la fuerza para predicar el nombre de Jesucristo a los hombres de este mundo. Es el Espíritu, como dice la segunda lectura de este domingo, el que nos hace decirle a Jesús, Señor nuestro, Señor mío y Dios mío. Lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, gracias a la acción del Espíritu. Es el Espíritu el que va suscitando también en la iglesia los ministerios y los carismas, como dice San Pablo hoy en la segunda lectura, para que este Espíritu que suscita, provoca, inspira estos carismas y estos dones en la iglesia, nosotros los pongamos al servicio del bien común de la iglesia. Y nuestros dones, nuestros carismas sirvan para edificar, para construir el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que somos nosotros. Es el Espíritu, dice en las palabras del Papa Francisco este domingo en el Ángelus, el que hace que nosotros podamos entrar en armonía unos con otros. Armonía, ¿qué significa, hermanos? Que nos pongamos de acuerdo. Armonía significa que nos tomemos en cuenta. Aquel hermano, aquel otro hermano tiene tal don, tal carisma. Venga, hermano, venga, hermana. Póngalo al servicio de los demás. Y buscamos cómo darle un lugar en la vida de la fe de la comunidad, de la iglesia. Y ese hermano, esa hermana que tiene este bonito carisma, este don, lo pone a andar dentro de la comunidad. Y entonces, los que tenemos otros dones, otros carismas, igualmente. Y nos ponemos de acuerdo unos con otros para caminar juntos en armonía y trabajar juntos por una misma causa, la salvación de las almas, la presencia del reino de Dios, de Cristo en el mundo de hoy, en el corazón de los hombres. Esto es obra del Espíritu Santo. Por eso creo yo, hoy nosotros tenemos que dejarnos guiar y conducir por el Espíritu como iglesia del Señor. Tenemos que encontrar caminos llenos de sabiduría para poder llegar al corazón de los hombres. Un mundo donde cada día se hace más difícil poder hacer presente la vida de Cristo, la vida del Espíritu, porque el mundo nunca va a dejar de ser mundo, porque siempre vamos a estar chocando, siempre vamos a encontrar dificultades, problemas, siempre vamos a encontrar la cerrazón del hombre, la dureza del corazón, siempre vamos a toparnos con el pecado que desvía al hombre del mundo y lo hace caminar opuesto al camino de Dios, al camino del Espíritu. Pero nosotros no podemos cansarnos como iglesia. No podemos renunciar a lo que el Espíritu nos va provocando, suscitando. Y siempre con humildad y con sencillez tenemos que dejar que el Espíritu fluya en el seno de nuestra iglesia y que el Espíritu nos conduzca por esos caminos de comunión, de fraternidad, de unidad. Primero entre nosotros y después nosotros con todos aquellos que no es que sean extraños a nosotros, son nuestros hermanos, hombres y mujeres que a lo mejor no profesan nuestra fe, no tienen nuestro credo, pero que en definitiva son nuestros hermanos. Y a ellos también tenemos que llevar la luz de la salvación, la luz de Jesucristo,
el amor del Señor y la fuerza del Espíritu. Este domingo, queridos hermanos, abrámonos a la acción del Espíritu. Como iglesia pensemos, hemos hecho todo lo posible para armonizar con el mundo que nos rodea. Hacemos el buen esfuerzo de fraternizar con los demás. Acercamos a los demás como iglesia al corazón de Jesucristo. O tal vez nosotros no hemos sabido escuchar la voz del Espíritu. ¿Y cuando no escuchamos la voz del Espíritu? Bueno, cuando en vez de ser causa de comunión, muchas veces somos causa de división. Cuando en vez de llevar una palabra de amor, llevamos una palabra de odio a los demás. Cuando en vez de sembrar la paz, sembramos solamente la discordia. Cuando en vez de sembrar la verdad, solamente llevamos mentiras. Cuando en vez de sembrar las cosas buenas del Señor, muchas veces, como dice el Papa, llenamos de mundanidad nuestra iglesia, nuestra familia y nuestra propia vida. Entonces, cuando somos así, hermanos, qué difícil es que el Espíritu actúe. Qué difícil es que verdaderamente como iglesia nos estemos dejando conducir por la fuerza del Espíritu. Creo yo que hoy, en este contexto que nos toca vivir como iglesia, el Espíritu nos está pidiendo que nos dejemos renovar, que replanteemos también nuestros caminos como iglesia, que muchas veces pensábamos que eran los correctos, pensábamos que eran los queridos por Dios, pero tenemos que ver los resultados. Tenemos que ver cómo realmente estamos en este mundo como iglesia del Señor. Y yo creo que si vale la pena corregir, si hay que reconocer que a lo mejor nos hemos equivocado, pues el Espíritu también viene y nos da la mano, nos da su luz para que nosotros pues podamos también enderezar aquello que no hemos hecho bien y con humildad poder decirle a los hombres de hoy: lo que queremos para ustedes es su salvación. Y si hay que enderezar algunas cosas que se nos han torcido en nuestro camino de fe, en nuestro camino de iglesia, pues hagámoslo con humildad, con sencillez, porque por mucho que nosotros nos creamos que somos la iglesia, no estamos exentos de los errores, no estamos exentos de nuestras debilidades, que sí las tenemos en la vida de la iglesia, y no podemos creernos que somos perfectos, que no tenemos fallas, que no tenemos errores. Ese es el sueño, ese es el propósito, ese es el fin, pero humanamente hablando sabemos que no es así. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, y el Espíritu muchas veces nos hace ver esos errores, nos hace ver esos pecados, para que nosotros nos levantemos y podamos abrirnos a lo que el Espíritu realmente nos pide: una vida en el Señor, una vida dedicada al Evangelio, una vida dedicada a la cura de las almas, a la salvación de nuestros hermanos, purificándonos de la mundanidad, del paganismo, del ateísmo, de todas esas cosas que muchas veces han entrado como un veneno mortal en las arterias de la vida de la iglesia. Que el Señor con el Espíritu pues nos anime y no perdamos de vista, hermanos, que nosotros como iglesia vivimos para el Señor, para el Evangelio. Y eso es lo que realmente quiere el Espíritu en nuestras vidas y en nuestro cenáculo de iglesia. Quiere que seamos una iglesia para evangelizar. Por eso hermosamente, ¿verdad?
este domingo, todas nuestras parroquias, vamos a darle continuidad al segundo sínodo arquidiocesano. Ese que quedó, ¿verdad?, ahí estancadito por el problema de salud del COVID. Recuerden ustedes, los que participaron en la primera etapa del segundo sínodo arquidiocesano, pues su eminencia, el señor cardenal, en este domingo, pues él ha querido que todos nosotros retomemos este trabajo sinodal. Y ya tenemos nuestros grupos preparados. Al finalizar esta Eucaristía, haremos esa oración de envío sobre aquellos hermanos que van a trabajar, que van a hacer posible, pues, este trabajo sinodal en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y también vamos a orar por la eficacia de este sínodo. Vamos a orar todos los domingos, vamos a compartir esa oración que se va a estar haciendo en nuestra iglesia arquidiocesana para poder hacer posible este trabajo que el Señor nos confía a través de nuestra iglesia. Ahí está entonces la acción del Espíritu. Esto es obra del Espíritu Santo. Y así lo vemos y así lo recibimos nosotros. Que el Espíritu pues guíe nuestra iglesia arquidiocesana, con la cabeza de esta iglesia, nuestro pastor, su eminencia, cardenal Leopoldo José, y nuestros sacerdotes, párrocos y todos aquellos responsables, agentes de nuestra pastoral, para que nos empuje a terminar esta obra, que es tan necesaria para seguir adelante, caminando juntos en un solo bautismo, en una sola fe y como un solo rebaño, bajo ese único pastor que es Cristo, con la luz del Espíritu y con el amparo y la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. A Cristo, pues, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.